La luz interior. En una bulliciosa ciudad vivía una mujer llamada Esther. Esther siempre estaba ocupada, corriendo de un lugar a otro, tratando de cumplir con las demandas de su trabajo y su familia. A menudo se sentía abrumada y desconectada de su propósito en la vida. Un día, mientras caminaba por un parque, Esther se encontró con un anciano sentado en un banco. El anciano irradiaba una paz y una calma que Esther nunca había sentido antes. Intrigada, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el secreto de tu serenidad? El anciano sonrió y respondió: el secreto está en reconocer la luz divina que brilla dentro de cada uno de nosotros. Cuando nos conectamos con esa luz, encontramos paz y propósito, incluso en medio del caos de la vida. El anciano invitó a Esther a sentarse con él y le enseñó una simple práctica de meditación. Cierra los ojos, instruyó, e imagina una pequeña llama ardiendo dentro de tu corazón. Con cada respiración, visualiza esa llama creciendo más y más brillante, hasta que llene todo tu ser con esa luz. Esther practicó esta meditación cada día y, poco a poco, comenzó a notar cambios en su vida. Ya no se sentía abrumada por las presiones externas. En cambio, encontró una fuente de fortaleza y guía dentro de sí misma. Un día, Esther regresó al parque para agradecer al anciano, pero no pudo encontrarlo. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero maestro había estado dentro de ella todo el tiempo. La luz divina que el anciano le había ayudado a descubrir era su propia conexión con Dios. Desde ese día, Esther enfrentó los desafíos de la vida con una nueva perspectiva. Sabía que, sin importar lo que pasara, siempre podía recurrir a la luz interior para encontrar paz, amor y dirección. Y así, Esther se convirtió en un faro de esperanza para otros, compartiendo la sabiduría de la luz interior con todos los que conocía. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El sendero compartido. En un pequeño pueblo al pie de las montañas, vivían dos amigos de la infancia, Lucas y Sofía. Habían crecido juntos, compartiendo aventuras y sueños. Y con el tiempo, su amistad se transformó en un amor profundo y duradero. Un día, decidieron emprender una caminata por un sendero antiguo y poco transitado que se adentraba en las montañas. Según la leyenda, el sendero conducía a un lugar de gran sabiduría y revelación. A medida que ascendían por el sendero, enfrentaron muchos desafíos. Rocas escarpadas, arroyos traicioneros y espesa niebla obstaculizaban su camino. Pero Lucas y Sofía se apoyaban mutuamente, encontrando fuerza en su conexión y amor. En un momento dado, se encontraron en un punto muerto, sin saber qué dirección tomar. Fue entonces cuando Sofía notó un pequeño símbolo grabado en una roca cercana. Era un corazón entrelazado con un símbolo infinito. Lucas se acercó y juntos estudiaron el símbolo. De repente, se dieron cuenta del significado profundo. El corazón representaba el amor, mientras que el infinito simbolizaba la eternidad. Juntos, el símbolo representaba la naturaleza eterna e infinita del amor verdadero. Así es que, con esta nueva comprensión, miraron su viaje con otros ojos. Ya no se trataba solo de llegar a un destino, sino de apreciar el sendero que recorrían juntos. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para fortalecer su vínculo y cada paisaje
en un reflejo de la belleza de su amor. Finalmente llegaron a la cima de la montaña, donde encontraron una vista impresionante del valle debajo. Pero la verdadera revelación no estaba en la vista, sino en la sabiduría que habían descubierto juntos. Que el amor verdadero es un viaje, no un destino, y que cuando dos almas se unen en ese viaje, pueden superar cualquier obstáculo. Lucas y Sofía regresaron a su pueblo, no solo con una nueva apreciación de su amor, sino también con una comprensión más profunda del amor mismo. Compartieron su historia y sabiduría con otros, inspirando a muchos a buscar el amor verdadero en sus propias vidas. Y así, el sendero compartido de Lucas y Sofía se convirtió en un símbolo de la jornada que todos emprendemos en busca del amor y la comprensión. Una muestra de que cuando caminamos por ese sendero con un compañero del alma, el viaje en sí se convierte en el verdadero tesoro. Primera de Corintios 13, 7 al 8. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Un cuento para el alma. Había una vez una niñita sentada en un parque. Todos pasaban a su lado y nunca nadie se detenía a preguntarle qué le ocurría. Vestida con un traje descolorido, zapatos rotos y sucios, la pequeña niña se quedaba sentada mirando a todo el mundo pasar. Ella nunca trató de hablar, no dijo ni una sola palabra. Muchas personas pasaron, pero nadie se detuvo. Al día siguiente, yo decidí volver al parque a ver si la pequeña niña estaba ahí. Sí, ahí estaba, en el mismo lugar en el que estaba ayer, con la misma mirada triste en sus ojos. Me dirigí hacia ella. Al acercarme, noté que en su espalda había una joroba. Ella me miró con una tristeza tan profunda que me rompió el alma. Me senté a su lado y sonriendo le dije: «Hola». La pequeña me miró sorprendida y con una voz muy baja respondió a mi saludo. Hablamos hasta que los rayos del sol desaparecieron. Cuando solo quedamos nosotros dos y todo era oscuridad alrededor, le pregunté por qué estaba tan triste. La pequeña me miró y con lágrimas en los ojos me dijo: «Porque soy diferente». Yo le respondí con una sonrisa: «Lo eres». Y ella me dijo aún más triste: «Lo sé». Yo le contesté: «Pequeña, ser diferente no es malo. Tú me recuerdas a un ángel dulce e inocente». Luego, ella me miró, se sonrió por primera vez y sus ojos brillaron con la luz de la alegría. Despacio, ella se levantó y me dijo: «¿Es cierto lo que acabas de decir?». Yo le respondí: «Sí, eres como un pequeño ángel guardián enviado para proteger a todos los que caminan aquí». Ella movió su cabeza afirmativamente y sonrió. Y luego, ante mis ojos, algo maravilloso ocurrió. Su joroba se abrió y dos hermosas alas salieron de allí. Ella me miró sonriente y me dijo: «Yo soy tu ángel guardián». Yo no sabía qué decir. Luego ella exclamó: «Por primera vez pensaste en alguien más. Mi misión está cumplida». Yo me levanté y le pregunté por qué nadie la había ayudado. Ella me miró sonriendo y me dijo: «Tú eres la única persona que podía verme». Y luego, ante mis ojos, desapareció. Después de ese encuentro, mi vida cambió dramáticamente. Cuando pienses que solo te tienes a ti mismo,
Recuerda que tu ángel guardián está siempre pendiente de ti. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Soy de Dios. Los hijos se van. Hay que aceptarlos con esa condición. Hay que criarlos con esa idea. Hay que asumir esa realidad. No es que se van, es que la vida se los lleva. Ya no eres su centro, ya no eres la autoridad. No diriges, aceptas, no mandas, acompañas, no proyectas, respetas. Ya necesitan otro amor, otro nido y otras perspectivas. Ya les crecieron alas y quieren volar. Ya les crecieron las raíces y maduraron por dentro. Ya no les caben las raíces en tu maceta, ni les basta tu abono para nutrirse, ni tu agua para saciarse, ni tu protección para vivir. Quieren crecer en otra dimensión, desarrollar su personalidad, enfrentar el viento de la vida, a la sombra del amor y al rendimiento de sus facultades. Tienen un camino y quieren explorarlo. Lo importante es que sepan desandarlo. Tienen alas y quieren abrirlas. Tú quedas adentro, en el cimiento de su edificio, en la raíz de su árbol, en la corteza de su estructura, en lo profundo de su corazón. Tú quedas atrás, en la estela luminosa que deja el barco al partir, en el beso que le mandas, en el pañuelo que los despide, en la oración que los sigue, en la lágrima que los acompaña. Tú quedas siempre en su interior, aunque cambies de lugar. Haz la vida de tus hijos tan feliz que cuando partan piensen en regresar, aunque solo sea para tomar tu mano y estar solo un instante junto a ti. Eclesiastés 3:1-6. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Soy de Dios. Lecciones de vida cuando éramos pobres. Mi madre tenía bastante paciencia, pero cuando se enojaba en serio, no me esquinaba la chancleta. Me gané varios chancletazos a la hora de hacer los deberes del colegio y otros varios por hacer llorar a mi hermanita. Para ser justos, también una vez me los gané, pero no los recibí. Recuerdo aquella vez. Resulta que frente a mi casa estaba el almacén de Doña Olga.
Teníamos cuenta en el almacén de esta vecina y que todas las semanas mi padre dejaba el sueldo entero para pagar esa cuenta. Yo hacía todos los días los mandados y llevaba la libreta en la que doña Olga anotaba lo que le comprábamos. Unos de los tantos días en los que estaba esperando que me atendieran, a doña Olga se le cayeron, por el lado del mostrador donde estaba yo, un billete de 200 pesos. En ese entonces no recuerdo si era mucho o poco dinero. Solo sé que como ella no se dio cuenta que se le habían caído, en un descuido, los tomé. Y resulta que mi madre fumaba mucho y doña Olga no vendía cigarros en la cuenta. Y pasaba que cuando mi madre no tenía cigarros, se enojaba. O sea que andaba de mal humor. Yo no sabía si eran los vicios, solo sabía que cuando mi mamá no tenía cigarros, estaba triste. Y a mí no me gustaba que mi mamá anduviera triste. Así que cuando volví a mi casa con el mandado y el billete de 200 pesos apretado en la mano, me sentí un héroe. Cuando llegué, estaba mi mamá en su cuarto tejiendo. Hacía suéteres de lana por los cuales le pagaban unos cuantos pesos, pero con eso ayudaba a mi padre a pagar las cuentas. Fui hasta donde estaba ella. Estiré la mano y le dije orgulloso: «Toma, mamá, para tus cigarros». Mi madre me miró asombrada y me preguntó que de dónde había sacado eso. Le conté mi hazaña, pero no tuve la reacción esperada. Ella comenzó a gritarme y a hacer gestos con las manos, por lo que de inmediato me di cuenta de que había cometido un error. Y esta vez era uno grande. Me preparé para los chancletazos, pero nunca llegaron. En vez de eso, mi madre se fue a llorar. Yo nunca había visto llorar a mi mamá de esa manera. Entonces se secó las lágrimas, me tomó del brazo y me dijo: «Vamos». Me llevó rumbo al almacén y yo quería que la tierra me tragara. Me paró frente a doña Olga y le dijo: «Mi hijo tiene que decirle algo». Recuerdo que con la cabeza gacha le conté a doña Olga que me había quedado con 200 pesos que a ella se le habían caído. Se los devolví y le pedí disculpas. Yo nunca había sentido tanta vergüenza en mi vida. Mi madre me tomó del brazo otra vez y dijo: «Vamos para la casa». Cuando estábamos en la puerta del almacén, doña Olga alcanzó a decir: «Señora, no lo castigue, pobrecito, son cosas de niños». Recuerdo exactamente los ojos de mi madre en aquel momento. En sus ojos había tristeza y enojo. «Eso no se hace, mijo», me dijo. «En esta casa somos pobres, pero no tocamos lo ajeno». Y se sentó a seguir tejiendo su suéter. Pasaba noches enteras tejiendo aquellos suéteres. Después, supe que le llevaba 3 días enteros hacer uno de esos y que le pagaban 50 pesos por cada uno. Los 200 que devolvió eran 12 días de trabajo para ella. En ese momento mi mente infantil no alcanzó a entenderlo. Pero hoy, que soy más grande, sí puedo. Mil gracias, mamá, por la lección y por lo que reflejaron tus ojos. Proverbios 22:1. Más vale tener buena fama que muchas riquezas. Más vale ser estimado que tener oro y plata. La moraleja que sacamos de este versículo, al conectarla con la historia, es bastante clara y sencilla. Lo más valioso no es cuánto dinero tenemos,
sino ser una persona íntegra y respetada por los demás. La historia nos muestra de manera sencilla cómo un error cometido con una buena intención se transforma en una lección poderosa sobre la honestidad, el respeto y el valor de hacer lo correcto. La mamá, al decidir no castigar, sino enseñar, nos muestra que lo que realmente cuenta no es lo que uno tiene en el bolsillo, sino cómo se comporta uno con los demás. Ella enseña que ser respetado no viene de tener muchas cosas, sino de cómo actuamos, especialmente cuando la situación es difícil. Lo que nos queda de esta historia es que lo realmente importante no son las cosas que podemos juntar o perder, sino lo que somos por dentro. Honestos, íntegros y respetuosos. Estos son los verdaderos tesoros de la vida, los que realmente valen la pena y hacen que nuestra vida y las relaciones con los demás sean mejores. Soy de Dios. El valor verdadero de las almas. Un alma se eleva a la magnitud de los cielos cuando sus palabras y acciones van de la mano, cuando ofrece su afecto y consideración sin reservas, cuando su mirada y su sonrisa son un refugio de sinceridad. Se torna gigantesca cuando se sumerge genuinamente en tu universo, cuando te brinda caminos para tu evolución, cuando tus sueños se convierten en los suyos, cuando intenta comprenderte incluso desde una perspectiva distinta. Sin embargo, se hace pequeña cuando opta por caminos trillados por el afán de agradar a otros, cuando manipula a los más vulnerables en un juego de sombras y marionetas. Alcanza una estatura noble cuando elige el perdón, cuando ejerce empatía, cuando se pone en los zapatos del otro, actuando no solo por las expectativas ajenas, sino por un llamado interno de integridad. Pero al mismo tiempo, se minimiza cuando falla, cuando lastima, cuando se deja llevar por el ego, cuando olvida la solidaridad, cuando se esconde detrás de la falsedad, cuando se le olvida cómo reconciliar. Un alma se hace inmensa cuando su esencia es el dar sin temor, cuando acoge sin miedo, cuando la felicidad es su sello, cuando encara la tristeza, cuando domina sus tormentas internas. Pero pierde su luz cuando desdeña, cuando ignora las bondades recibidas, cuando su único norte es su propio brillo, sus deseos y su confort. Se achica aún más cuando ataca, cuando tergiversa la verdad, cuando siembra dolor con palabras cargadas de veneno. Un alma verdaderamente grandiosa es aquella que extiende su mano en ayuda, que sabe cuándo es tiempo de callar y abrir su corazón, demostrando que su sensibilidad y su grandeza interior superan cualquier medida imaginable. Filipenses 2, 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe cuidar no solo de sus propios intereses, sino también de los intereses de los demás.
Te deseo. Poema de Víctor Hugo. Te deseo primero que ames y que, amando, también seas amado. Y que, de no ser así, seas breve en olvidar y que, después de olvidar, no guardes rencores. Deseo, pues, que no sea así, pero que, si es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos y que, incluso malos e inconsecuentes, sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien puedas confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que, algunas veces, te cuestiones tus propias certezas. Y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible, y que en los momentos malos, cuando no quede nada más, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente. Y que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa y que ya maduro no insistas en rejuvenecer. Y que siendo viejo no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor, y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana. Te deseo que descubras, con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Te deseo que acaricies un gato, alimentes a un pájaro y oigas a un jilguero erguir triunfante su canto matinal, porque de esta manera te sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecha un árbol. Te deseo, además, que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez al año pongas algo de ese dinero enfrente de ti y digas, esto es mío. Solo para que quede claro quién es el dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que, si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que, siendo hombre, tengas una buena mujer y que, siendo mujer, tengas un buen hombre. Mañana y al día siguiente, y que cuando estéis exhaustos y sonrientes, aún sobre amor para empezar de nuevo. Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo nada más que desearte. Romanos 12, 9 al 21. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. No dejen de ser diligentes. Sirvan a Dios con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Contribuyan al bienestar de los santos. Practiquen la hospitalidad.
Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino asóciense con los humildes. No se consideren sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo correcto ante los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien.